Muy buenas tardes. En este nuevo video tutorial aprenderemos a balancear ecuaciones por el método de óxido-reducción. Para ello vamos a tener en cuenta algunos aspectos previos que debes tener en cuenta. Lo primero que vamos a tener en cuenta es qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor. También vamos a aprender qué es una sustancia, cuándo una sustancia se oxida y cuándo una sustancia se reduce. Y luego miraremos lo que es el paso a paso para luego balancear una ecuación por el método de óxido-reducción. En algunas ocasiones tenemos ecuaciones o reacciones químicas en las cuales hay elementos que cambian su estado de oxidación, lo que se hace difícil balancearla por el método de tanteo. Estas reacciones son llamadas reacciones de óxido-reducción, porque se llevan procesos químicos en la cual los elementos cambian su estado de oxidación. Por ello no se pueden balancear por tanteo. Por eso existe un método para balancearlas, que es el método de óxido-reducción. Tenemos unas sustancias que se llaman agentes oxidantes, que son aquellas sustancias que al reaccionar ganan electrones, ¿sí?, permitiendo la oxidación. Y tenemos unas sustancias que al reaccionar pierden electrones, permitiendo una reducción. ¿Listo? Entonces, la sustancia que en una ecuación pierde electrones se llama sustancia oxidada, y la sustancia que gana electrones se llama sustancia reducida. Son términos que son contrarios, pero poco a poco vamos a ir entendiendo. Entonces, miremos un ejemplo. Para la reacción química F2O3, o sea, trióxido de hierro más monóxido de carbono, produce hierro más dióxido de carbono. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre que vamos a balancear una ecuación por el método de óxido-reducción es establecer los estados de oxidación de cada uno de los elementos, como lo vimos en el video anterior. Entonces, en ese orden de ideas voy a ubicar los estados de oxidación. Tenemos el hierro en este compuesto trabaja con +3, el oxígeno siempre trabaja con -2. Luego tenemos acá que el carbono está trabajando con +2, el oxígeno con -2, pero en los productos vemos que el hierro está solo. Como le había comentado en el video anterior, cuando un elemento se encuentra solo, su estado de oxidación es 0. Entonces el hierro trabaja con estado de oxidación 0, y vemos acá que el carbono trabaja con +4 y el oxígeno con +2. Como podemos observar en esta ecuación, tenemos dos elementos que cambian su estado de oxidación. ¿Cuáles son estos dos elementos? El hierro, que estaba en +3, pasó a 0, y el carbono, que estaba en +2, pasó a +4. Entonces, al haber ese cambio, vemos que hay un proceso de oxidación y reducción. Entonces, como el hierro pasó de 3 a 0, quiere decir que tomó 3 electrones. Por consiguiente, se redujo. ¿Listo? Se redujo, siendo un agente oxidante porque ganó electrones, ¿cierto? Aunque se redujo, funciona como un agente oxidante porque ganó electrones. Ahora bien, el carbono pasó de 2 a +4, quiere decir que perdió electrones. Por consiguiente, al perder electrones, se oxidó. Por tanto, es un agente reductor porque pierde electrones. ¿Listo? Entonces, recuerden que en estos numeritos de arriba, entre más alto sea el número, quiere decir que ha ganado más electrones. Y entre menos sea el número, quiere decir que ha perdido electrones. ¿Entendido? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor, ¿cierto? Y cómo podemos identificar cuáles son estos elementos ubicando sus estados de oxidación, vamos a mirar cuál es el paso a paso para balancear una ecuación por el método de óxido-reducción. Entonces, el primer paso es determinar el número de oxidación. ¿Sí? Este pasito que tenemos aquí, que es establecer los estados de oxidación para cada elemento. Luego tenemos que observar qué elementos cambiaron su estado de oxidación. Para ello podemos subrayar, ¿sí?, cuáles son los elementos que cambiaron su estado de oxidación. Luego debemos igualar la cantidad de electrones, ¿sí?, e igualar esta cantidad de electrones que tenemos aquí.
¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente lo que hacemos es multiplicar en estas dos ecuaciones que tenemos aquí, semiecuaciones. Vamos a multiplicar la de arriba por la cantidad de electrones, si lo multiplicamos el número, y luego la de abajo por el número de arriba, de cantidad de electrones. Al multiplicar en ese sentido, vamos a tener que esto aquí se va a igualar y ya lo podemos cancelar. Luego vamos a ver que estos números van a tener unos nuevos coeficientes, y esos coeficientes son los que vamos a utilizar para luego terminar balanceando por tanteo. Lo ideal aquí es tener la ecuación, que los electrones queden balanceados. Si ya tenemos los electrones balanceados, fácilmente podemos balancearla por tanteo. Ok chicos, continuando con el método de balanceo de ecuaciones, vamos a seguir balanceando la ecuación que ya teníamos. Lo que hice fue colocarlo un poquito más grande para que miremos el proceso mejor. Ya tenemos los pasos, ya sabemos cuáles son los pasos, entonces voy a aplicarlos. Ya, en este caso ya apliqué el primer paso, que era ubicar los estados de oxidación de cada uno de los elementos, y el segundo paso que era señalar qué elementos habían cambiado. Bueno, luego sigue extraer esos elementos que habían cambiado y ubicarlos, ¿sí?, como en una pequeña semireacción, donde vamos a ubicar el elemento en el reactivo y luego en el producto. Lo mismo el siguiente elemento, en el reactivo y en el producto. Y luego lo que vamos a hacer es colocar en el medio, vamos a colocar la cantidad de electrones ganados o perdidos. Para le tengo una clave. Tengan en cuenta que si un número pasa de un número mayor a un número menor, quiere decir que ganó electrones, ¿sí? Y si pasa un número menor a uno mayor, quiere decir que perdió electrones. ¿Listo? Es muy importante que tengan en cuenta eso, ¿sí? En la escala numérica, si un número pasa de un número mayor a uno menor, gana electrones, y si pasa un número menor a uno mayor, pierde electrones. Entonces, para eso los signos. Como pasó de 3 a 0, entonces ganó 3 electrones, porque de 3 a 0 hay 3. Y como pasó de 2 a 4, perdió, o sea, menos 2 electrones, porque sería de 2 a 4, hay 2, 3 y 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, después de que ya tenemos esta parte, lo que vamos a hacer aquí es simplemente igualar la cantidad de electrones. Y para igualar la cantidad de electrones, hay un método muy sencillo que es multiplicarlos, ¿sí? Multiplicar este de aquí lo multiplicamos por la ecuación de arriba, y esta cantidad de aquí la multiplicamos por la cantidad de por la ecuación de abajo. No vamos a colocar los signos, solamente el número, ¿sí? Entonces el número sería, acá arriba multiplicamos por 2 y abajo multiplicamos por 3. Entonces voy a colocarlos aquí. Entonces aquí multiplico por 2 y aquí multiplico por 3. ¿Listo? Multiplicar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar primero la parte de arriba. Entonces, 2. Recuerden que en química, cuando una fórmula o un elemento no tiene número, significa que es 1. Entonces 2 por 1. Entonces yo coloco aquí 2, ¿cierto? 2 hierros, 2 Fe, voy a colocar su estado de oxidación. Luego 2 por más 3 daría más 6. Más 6 electrones. Luego 2 por F daría 2 Fe0, ¿cierto? Luego multiplico los de abajo. En los de abajo tengo 3 por 1, 3 carbonos, con su más 2. Luego 3 por menos 2 me daría menos 6. Menos 6. 3 por menos 2 daría menos 6. Mire que ya tenemos iguales. Y 3 por 1, 3. Entonces 3 carbono con su más 4. ¿Listo? Luego lo que hago es cancelar. Voy a colocar esta línea aquí. Y aquí esto, como es igual, más 6, menos 6 se cancelan. Es decir, que ya igualé los electrones. Y lo que hago lo siguiente es ubicarlos. Voy a ubicarlos, los productos, los reactivos y luego los productos en su orden. Es decir, que quedaría 2Fe más 3, ¿cierto? Más, voy a colocar aquí 3 carbonos
más 2 produce 2Fe0 más 3 carbono más 4. Listo. Aquí ya hice el tercer paso, que era igualar la cantidad de electrones. Ahora pasemos al cuarto paso. El cuarto paso consiste en continuar balanceando la ecuación por el método de tanteo. Ok chicos, continuando entonces con este proceso para terminar. Entonces después de ya haber balanceado los electrones, entonces luego ubicamos nuevamente esos elementos que habíamos balanceado ya con sus coeficientes nuevos, ¿sí? En el caso por ejemplo del hierro teníamos entonces 2F2O3 más el carbono multiplicado por 3, entonces quedaría por 3, produce 2 hierros más 3 CO2. ¿Listo? La pasamos tal cual como la teníamos con sus nuevos coeficientes. Lo que hacemos es pasarla nuevamente a la ecuación original. Y continuamos balanceando por tanteo. Como ya les había dicho en el video anterior, para balancear por tanteo lo que tenemos que hacer es ubicar, ¿cierto?, los elementos en el orden que se balancean por tanteo. Tenemos los metales, que en este caso sería el hierro, el carbono, que sería el no metal, y el oxígeno, en este caso, que sería pues el último en balancear. Y ubicamos la cantidad que tiene cada uno en su respectivo lugar. Para los reactivos tenemos 2 hierros, 2 por 2, tendríamos 4 hierros, y acá tenemos 2 hierros. Acá tenemos carbono, tenemos 3, y acá tenemos 3. Y oxígenos, tengo 2 por 3, 6, más 3, 9, ¿cierto? Y acá tenemos 3 por 2, 6, ¿listo? Tenemos 6. Entonces comenzamos balanceando primero el hierro. Entonces como tengo 4 acá, balanceo aquí, quito este 2 y lo coloco un 4. Ya balanceé el hierro, quedan 4 y 4, ¿listo? El carbono, como está balanceado, no lo tocamos. Luego pasamos a balancear el oxígeno. Como ustedes pueden observar, el oxígeno, acá hay 9 y acá hay 6. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar aquí, voy a quitar este, y voy a colocar un 6. ¿Para qué coloco el 6? Para que me dé un número par. Entonces, 6 por 2 daría 12. Entonces ya tengo 12, ¿listo? Pero acá tengo un número impar. Entonces lo que hago es colocar, acá tengo 6, ¿cierto? Como ya tengo 6 acá, entonces simplemente aquí le coloco un 6. ¿Listo? 6. Entonces tendría, carbono tendría 6, oxígeno tendría 6 más 6, 12. 12. Y en el lado de acá tengo 6 carbonos, muy bien, 6 carbonos, y 6 por 2, 12. Quedando la ecuación totalmente balanceada. Espero poder aportarles en próximos videos nuevos tutoriales para que entendamos y comprendamos mejor estos temas que son muy importantes en su proceso académico. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video tutorial.